Hola, hola, planeta feliz. ¿Cómo están? Les voy a contar una historia. Hace muchos años en la ciudad de Tarso hubo un hombre llamado Saulo, el cual tuvo un encuentro con Jesús y su nombre fue cambiado a Pablo. Él trabajaba haciendo casas de campaña, ¿sí? Te lo voy a mostrar con esta hoja. Él hacía casas de campaña, pero además él él predicaba la palabra de Dios, ¿sí? Eh, un día, cuando él siguió predicando la palabra de Dios, pero por predicar la palabra de Dios, a él lo llevaron preso, porque no les gustaba que él predicara la palabra de Dios. Y entonces un día, cuando llevaban a Pablo a Roma como prisionero por predicar, lo subieron a un barco para llevarlo hasta la ciudad de Roma. ¿Sí? Aquí tenemos el barquito, bueno, el barco, porque era un barco grande, porque llevaba varios tripulantes. Y bueno, allí iban viajando en ese barquito. Lo tenemos. Y allí va toda la tripulación. Y de repente empezaron los truenos, se avecinaba una gran tormenta. Entonces empezó a llover, y un viento tan fuerte que rompía el barco. Entonces todos los tripulantes que iban en el barquito tuvieron miedo. Entonces Pablo les decía que no tuvieran miedo, que confiaran en Dios, que nada se iba a perder. Pero entonces el barquito seguía naufragando, y bueno, pues tuvieron que echar muchas de las cosas al agua. Y bueno, echaron las cosas y más cosas y más cosas. Y Pablo seguía exhortando a los tripulantes para que confiaran en Dios y que tuvieran buen ánimo, que no habría ninguna pérdida de ningún ser humano, que tal vez solamente se perdería la nave. Pero ¿qué creen? Que Dios escuchó las oraciones de Pablo y de los tripulantes, y Dios les mandó un salvavidas, donde todos estuvieran a salvo. Que Dios les bendiga. Yo soy Planeta Feliz. Sean bienvenidos todos a su culto en casa. Ya estamos listos para disfrutar de una emisión más. Aquí todos reunidos y felices con un mismo sentir, un mismo corazón. Estamos muy contentos de que ya tú estás aquí con nosotros, listo también para disfrutar de esta reunión del culto en casa. Y te invitamos a que tengas a la mano tu Biblia, tu libreta para hacer algunas anotaciones. Nos estaremos basando en el libro de Números, capítulo 13 y 14. Tenlo a la mano porque vamos a consultar algunas citas, algunas porciones de estos dos capítulos, Números 13 y 14. Y el título en esta ocasión de este tema es Al borde de la grandeza. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros a lo largo de esta transmisión en vivo, y deseamos que sea de bendición para tu vida y para todos los que están contigo. También te invitamos a que compartas la transmisión a tus familiares, a tus amigos que no están en tu casa quizás. Y a las personas que están en tu casa, pues te invitamos que también los llames y que se reúnan todos ahí en casa, para que pues juntos disfrutemos de la palabra de Dios y tengamos también un momento de alabanza y adoración. Como en muchas ocasiones está con nosotros el pastor Antonio Esparza y la pastora Mari García. Sean bienvenidos, pastores. Y muchas gracias, Toñito. Es un honor para nosotros una vez más estar en este lugar,
para escudriñar las verdades de la palabra de Dios. Todos sean bienvenidos, un abrazo con todo el corazón. Dios desea que la iglesia entre en la grandeza, y grandeza significa servicio máximo en el ámbito cristiano. Soy Antonio Esparza y como siempre es para mí un honor poder cumplir con el privilegio de poder llegar hasta la comodidad de su hogar con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, mensaje de fe, de esperanza y de amor que es para toda la familia. Por lo tanto, pues les pedimos que no se muevan de ahí de su lugar, quédense quietos un momento, démosle al Señor un tiempo para que Él abre a nuestro corazón, trate con nosotros en las áreas que tiene que tratar en nuestra vida. Así que vamos, nuestro tema es al borde de la grandeza. Toñito. Claro, bueno, pues vamos a entonar algunas alabanzas al Señor. ¿Y qué te parece si pues dispones tu corazón y pues todo tu ser para que juntos entremos en ambiente y podamos cantarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón? Y precisamente esa hermosa canción que dice: al borde de tu gran trono me postraré, dice: hoy a ti, tú reinas sobre el principado. Y bueno, vamos a entonarla todos juntos y dice así: al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Tu nombre, el vencedor, tú eres Señor, tu nombre, el vencedor. En mi corazón hay una canción, Santo, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Aleluya. Aquel que me amó en mi corazón hay una canción
mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Gloria a tu nombre, aleluya. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Ahora con tus propias palabras, iglesia, sana Señor y ríndete delante de la grandeza de la majestad de nuestro Rey. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Eres digno, Padre Santo, te exaltamos. Señor, eres digno de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Santo, Te adoramos, Señor, bendito es tu nombre. en esta reunión eres bienvenido, eres Santo, Señor. Señor, aleluya. Que tu Espíritu Santo Espíritu vaya a Santo, través de alabamos, esta Señor, en cada señales, uno. llegue a cada corazón de las personas que ven estas transmisiones. Ponemos en tus manos nuestra reunión, nuestro culto en casa, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que ya estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Bendito es Gracias, tu nombre Señor. para Te siempre. adoramos, Padre Santo. Gracias, Señor. Eres digno, Señor. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Padre Santo. Recibe, Alabado Señor. seas por siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, hermano. Deseamos que estés disfrutando tanto como nosotros. Y bueno, saludamos a los hermanos que ya están conectándose con nosotros. Entre ellos el hermano Antonio González, también Dani Romo. Saludos, hermanos. Suri, desde Irapuato. Suri, qué bueno que estás aquí viendo la transmisión. Ahora sí te veo conectado, hermano. También Ari nos está viendo desde Ciudad de México, como Damaris, ella está en Hidalgo también. Y Carol Esparza, prima, un abrazo. Ella está en Mexicali, Baja California. Saludos hasta allá. La hermana Martina dice: saludos mis hermanos, sea bienvenida a la palabra de Dios, sea la gloria para él, Dios vivo. Amén. Hermana Gaby Luna también está viendo. La hermana Alta Mercado nos escribe y dice: buenas tardes, Dios los bendiga, bendiciones, hermana. Amén. Hermana Laura Reyes también está viendo. Y Jonathan Ramos, hermano, qué gusto verte nuevamente aquí conectado. Dice: saludos familia Esparza, bendiciones desde Pachuca. De regreso también para ti, hermano. Saludos, de verdad, te extrañamos, te estimamos mucho, brother. Victoria Infante también está conectándose recientemente. Bienvenidos sean todos y no olviden compartir este video. Y bueno, pues a lo que nos conectamos, a escuchar la palabra del Señor. Adelante, pastor. Bien, bueno, nuestro tema ya ha sido anunciado, pero no dejaremos de estar hablando del al borde de la grandeza. Y
Bueno, ten ahí tu Biblia abierta en el libro de Números, en el capítulo 13 y también en el 14, porque vamos a ocupar algunos versículos de estos dos capítulos. Y entonces es muy importante que tú los tengas ahí para que pues veas lo que dice ahí la palabra del Señor y que estés con nosotros en un mismo sentir y con un mismo parecer. Bien. Eh, que una iglesia entre o no en la grandeza se decide en un punto muy significativo, un lugar llamado al borde de la grandeza. Así que ese borde se encuentra en la intención de la oportunidad y la elección. Así que hay ejemplos bíblicos y modernos más que suficientes de iglesias que hicieron frente a aquella elección, porque es una elección en la que uno tiene que decidir entro o no entro. Y creo que la iglesia de este tiempo pues no tiene opción, Mari, de entrar simplemente a la grandeza, cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Así es de que yo creo que hemos tenido muy buen tiempo para estar viendo qué cosas tan grandes está haciendo Dios con todos nosotros. Mari. Yo creo que desde el principio la Iglesia de Dios del Antiguo Testamento estuvo al borde de la grandeza en un momento dramático e inevitable. Indudablemente Dios les había llevado a ese momento. El Señor Dios Todopoderoso había enviado a las 10 plagas de Egipto y les había llevado a través del Mar Rojo y provisto un éxodo, ¿sí? Una salida de donde ellos se encontraban. Dios les había prometido una nueva tierra, lo mismo que a nosotros como cristianos nos ha prometido también esa nueva tierra, ¿sí? Sí, y Mari, a ver si no se te va la idea que tenías, porque tengo algo apuntado por ahí con lo que Dios quería llevarlos a una nueva tierra, ¿verdad? Entonces, con ellos está 40 años en el desierto donde ellos no trabajan y estuvieron en un encierro no de 40 días, sino de 40 años. Y posteriormente me impacta cuando el Señor les dice, ya en la tierra prometida, tenían que hacer el año de jubileo, Mari. Y en ese año entonces ellos tenían que dejar la tierra sin sembrar ni mover nada. Y pues la tierra de suyo da fruto, los árboles también. Pero imagínate y estar esperanzado en que Dios proveería lo que ellos necesitaban. Entonces, la verdad es que es algo muy especial poder entrar en la grandeza, tener aquellas cosas tan grandes que Dios ha provisto para su pueblo. Bueno, en este tiempo yo creo que Dios ha hecho cosas inimaginables también para nosotros. No, muchas veces no entendemos lo que está pasando, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y no solamente en nuestra ciudad, sino también alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, Dios está trabajando, Él no ha descansado, y espero que nosotros tampoco hayamos descansado, porque el hecho de estar leyendo la escritura, de estar orando, de estar ayunando por aquellos que necesitan provisión, por aquellos que necesitan palabra de Dios, eso es estar trabajando, ¿sí? Y en este tiempo creo que nosotros deberíamos de estar trabajando al igual que nuestro Dios, porque necesitamos mucho, ¿sí? de Él. Y bueno, no obstante, al borde de la grandeza dejaron de creer. Y mucha gente en este tiempo, ojalá y no sea así, pero han dejado de creer, ¿sí? Con una evidencia abrumadora del poder de Dios tras ellos. De repente dejaron de creer en Dios y de esforzarse en avanzar. Y les digo, espero que no sea así en nosotros. Sigamos avanzando, porque en cuanto digan que vamos a salir, es tiempo. Y en este momento debemos de estar listos, debemos de seguir avanzando, debemos de prepararnos para llevar esas buenas nuevas de salvación a donde quiera que vayamos. Es tiempo de sembrar, pero también es tiempo de cosechar de lo sembrado. Así es, Mari. Entonces, sí, uno se da cuenta
de cómo va uno cambiando con los días y la gente está desesperada por trabajar, por hacer otra vez negocio, por las cosas materiales y como que otra vez al principio, Mari, de este encierro, la gente allí estaba y listos todos y cuantos, ¿verdad? Viendo todos los mensajes y bueno, se fue acabando todo eso, como que cada quien está regresando otra vez a lo suyo y pareciera que la historia se repite. Sí, Y no nos damos cuenta que el Señor nos ha dado una oportunidad más para hacer su voluntad. La iglesia tiene que entrar a esa esa grandeza, ¿no? sí. Entonces, de los dos espías que investigaron la grandeza de su mañana allá dentro de la tierra prometida, sí, fíjate bien, Manny, es impactante. 10 que no podían hacerlo, dijeron ellos, ¿sí? Sí. Y este episodio fue registrado como un ejemplo, dice, para nosotros, dice el apóstol San Pablo, allí en la 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, Mari. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces vean, ahí están escritas, ¿no? Y no debemos de pasarlas por alto. Nos damos cuenta o hay que tener mucho cuidado porque a veces la mayoría no siempre tienen la razón. Hay 10 hombres especiales, líderes. Bueno, eran 12. 12, perdón, 12. Pero me refiero a los 10 que dieron un informe Sí, negativo. no. Ajá. Cabezas de cada tribu de Israel, entonces con liderazgo y como dice la palabra, hombres de verdad, van y ven la tierra prometida y dan un pésimo informe, ¿verdad? Veredicto de lo que estaba ahí. Y nada más dos, ¿sí? Josué y Caleb, ellos son los que hablaron bien de esa tierra prometida. Y entonces, bueno, ahí están las cosas, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y estas cosas ahí están escritas, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Y ojalá que no siguiéramos ese ejemplo malo, ¿no, Mari? Pues no, porque toda esa gente vio las cosas con pesimismo, decía, no, allá hay gigantes tan grandes que nos van a comer, allá no se puede hacer nada. Y sin embargo, con esos dos hombres que trajeron otro informe, otro veredicto, ellos dijeron, bueno, pues sí, están grandes esos hombres, pero ahí fluye leche y miel, las uvas son enormes, todo el fruto que hay ahí. O sea, vieron las cosas con ánimo, ¿sí? De manera positiva. Con fe. Y en este momento, ¿de qué manera estás viendo las cosas, hermano? ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando? ¿Con pesimismo? ¿O estás animado? ¿Estás diciendo, no, yo voy a echarle ganas, yo voy a prepararme para salir e ir con todo? Sí, porque ya cuando uno cambia la guía de Dios, ¿verdad? Las cosas como lo estamos viendo. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 17 al 19, dice así, y que con quien estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, Hebreos está como haciendo estas preguntas. Si le disgusta al Señor cuando nosotros no hacemos su voluntad. Por eso es de que estamos a un paso de entrar al borde de la grandeza. Y vamos a entrar, hermanos, vamos a entrar. Es un tiempo que tenemos que llevar mucha gente a los pies de Cristo Jesús. Es un tiempo en que la iglesia tiene que estar creciendo al máximo. ¿Por qué? Porque el rapto, la venida de nuestro Señor Jesucristo, es así, está a las puertas. Y entonces nos da la oportunidad de que nosotros podamos hacer algo en la obra. Toñito.
Sí, y es que yo creo que no podemos tener una vida de conformismo, como muchos del pueblo de Israel decían, no, pues si aquí estamos bien, no queremos salir de la tierra de Egipto aquí, o cuando ya salieron, dice, allá teníamos aunque sea ajos y cebolla, no te conformes. Y ahora cuando fueron los espías y trajeron estas noticias, pues quizás ya estaban establecidos en sus costumbres en el desierto y ahora salir a algo nuevo otra vez, quizás un poco incómodo para muchos, sin embargo, pues debemos ser más los optimistas de desear sí llegar a lo que Dios nos ha prometido. Quizás hay muchos que lo ven lejos todavía, no, pues la tierra prometida, y ahí vamos 40 años, no esperan un poco más. Pero pues ya estamos ahí en el filo, en la frontera, en el borde, para poder entrar y disfrutar de las maravillas que Dios ha prometido para su pueblo. Así que no seamos apáticos, sino más bien seamos optimistas. Amén. Entonces vemos que no pudieron entrar, dice la palabra del Señor, a causa de su incredulidad. Entonces la iglesia de este tiempo está en el mismo borde de esa grandeza y debemos entonces de quitar la incredulidad. No porque pues la gente se movió porque dicen, ay, ya es el fin del mundo y qué va a pasar y todos se van a morir y ahí van a ir cayendo como moscas fumigadas, hay cucarachas fumigadas, y a veces, ay, a ver qué dicen los predicadores. Espérate, no porque no pasó eso exactamente, no quiere decir que no va a pasar. Viene ese día. Y lo que hemos vivido ya en el cierre en casa, eso va a ser más difícil después de que Cristo venga por su iglesia. Entonces no seamos incrédulos, seamos creyentes y busquemos más del Señor, Mari. Así es, y pues la evidencia de nuestro pasado muestra la definida dirección de Dios. Hemos de decidir si nos esforzamos hacia la grandeza o nos retiramos a un desierto de mediocridad. Pero es en este tiempo cuando deberíamos de pedir la dirección de Dios para esforzarnos más, hermanos. Tenemos mucho que hacer, mucho trabajo por hacer, porque este mundo lo necesita, ¿sí? Miremos aquel que vive y reina para siempre. Él nos dará la dirección para saber a dónde ir. Y bueno, estos 40 días de énfasis intensivos supondrá una gran parte de esa decisión. Bueno, ya en este momento ya se nos fue a más de 40, pero estamos hablando de los 40 años que duraron en el desierto aquellos hombres y que cuando entraron a la tierra prometida, pues ya venían cansados, ya venían con mucho pesimismo. Ojalá y no nos suceda a nosotros, mis hermanos. Hemos de explorar la grandeza con mucho cuidado, ¿sí? Dios nos permite tener esa visión de la grandeza. Y bueno, si tú tienes tu Biblia abierta allá en Números capítulo 13, versículo 2, y en donde dice, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás un líder que la represente, ¿sí? Y ellos los mandaron, pero vemos lo que sucede, ¿no? 10 totalmente negativos. Ellos eligieron a esos líderes para representar a cada una de las tribus, para ver la grandeza que Dios había prometido. Y la función del liderato es explorar la visión de mañana y obtener una palabra para la dirección de hoy. Amén. ¿Sí? Debemos de explorar a fondo esas promesas divinas de la grandeza de Dios. Y si nos vamos al libro de Josué, en el capítulo 14, versículo del 7 al 14, Josué 14, en donde nos dice, ellos examinaron todos los aspectos de lo que Dios había prometido. Se tomaron suficiente tiempo, 40 días. Vieron la realidad de una tierra llena de promesas.
De forma similar, la Iglesia Maranata de Guanajuato ha tenido años para considerar todo lo que Dios puede hacer. Hemos visto su fidelidad y debemos creer en la provisión futura, mis hermanos. ¿Sí? Dios ha sido fiel desde el pasado, desde cuando los líderes fueron a explorar aquella tierra, pero vemos que no todos fueron fieles. Pero sin embargo, Dios ha permanecido fiel desde ese pasado y debemos de creer en esa provisión futura. La palabra de Dios dice, mi pueblo se hartará de pan. Y muchos lo estamos viviendo, ¿sí? Entonces creamos con todo nuestro corazón que debemos de ser diligentes, debemos de ser fieles al Señor en todo momento. Sí, Mari, algo me llamó la atención de lo que tú dijiste acerca de la función del liderato, porque es muy importante que la iglesia tenga líderes, ¿sí? Se componga de líderes y una iglesia con ministerio necesita muchos líderes. Y entonces, cuando todos estos ministerios están funcionando, ahí está la función del liderazgo. Y esa función de liderazgo, mencionabas, Mari, es de explorar, ¿sí? La visión de mañana. ¿Sí? Explorar la visión de mañana. Esta es la grandeza. Líderes, ¿qué vamos a hacer para mañana? Cuando la iglesia regrese a todas sus funciones, ¿qué vamos a hacer? Tendremos eventos, perdón por la palabra a veces, mediocres. Sí, no entiendo yo si cené mucho o he estado cenando mucho en algunos días y tenga yo algunas pesadillas. Pero casi las pesadillas no son iguales. Pero tengo algunas ocasiones, y le he comentado a mi esposa, como, tenía yo un sueño, tenía una pesadilla, es que me estaba durmiendo del lado izquierdo, le digo, y algo pasó, pero ¿qué hacía en esa pesadilla? Bueno, trataba de predicar a un grupo pequeño. Y cuando ahí comenzó a llegar gente, y demasiada gente, que tuvimos que ampliar todo el lugar. Y luego predicar. Y te soy sincero que comenzamos así como ahorita también comenzamos con alabanza, Toño. No te veía bien ahí, espero que estés en el sueño. Pero, que cantábamos bien alegres, bonitos, y hasta le decíamos a la gente, a su nombre, gloria, ¿quién vive? Cristo, amén. Y luego, yo dije, ¿y a quién le doy el micrófono? ¿A quién le paso el lugar? No sabía yo a quién y ni qué seguía, ¿verdad? Entonces, afortunadamente desperté, pero, ay, pues, si quieres un sueño, pero imagínate lo que Dios va a hacer. Por eso te tomé esa parte, Mari, donde dijiste la función del liderato, que es explorar la visión de mañana. ¿Y qué más decías? Obtener una palabra para la dirección de Dios. Amén. Obtener la palabra, ¿sí? Una palabra para la dirección de hoy. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Igual empezaremos con nuestro poquito. O haremos cosas más grandes, porque el Señor nos está hablando de al borde de la grandeza. El pueblo estaba, imagínatelo, sin tener nada, no que era nada. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y bueno, apenas estaban en la exploración, Mari. Sí. Discúlpame que te interrumpí ahí, sí, pero debemos de explorar todas aquellas promesas divinas de grandeza. Y Josué pues lo hizo ahí en capítulo 14, versículos del 7 al 14. Ahí ustedes lo van a ver. Y damos gracias a Dios, Mari,
porque la iglesia Maranata que Dios nos permite pastorear aquí en la ciudad, gracias a Dios vamos a tener 29 años. De este domingo en 8, no, por ahí así. Entonces, 29 años y bueno, Dios nos ha permitido construir el templo, pero hemos visto las maravillas de Dios al construir el templo que tenemos, pero también ha provisto un terreno mucho, muy grande que ya es nuestro, ya es del Señor, ya es de su iglesia. Y donde vamos a tener un auditorio mínimo para 3,000 gentes allí. Y sabes, con estacionamientos, salones para diversas actividades, ¿no? Entonces, algo grande. Y que si Dios nos había estado preparando para esto, nos detuvo con tal de que nosotros exploráramos, ¿sí?, hacia adelante el futuro para tener una palabra hoy. Dile a tu pastor, y si tú eres pastor y estás escuchando este mensaje, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves para el futuro? Tu iglesia no será la misma el día que podamos tener las puertas abiertas para entrar ahí y reanudar nuestros trabajos, Toñito. Imposible volver a ser iguales. No hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. No podemos seguir haciendo lo mismo. Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado mucha imaginación, pues ideas para funcionar en la iglesia y hacerlo de una manera efectiva. En el tema anterior hablábamos de que había que predicar el evangelio y pues si no lo has estado haciendo, si no lo hiciste en el tiempo que hubo antes de este encierro, pues es momento también de pensar en nuevas formas de llevar el evangelio. No podemos ser la misma iglesia que habíamos estado siendo durante quizás años y lo mismo y lo mismo. No. Dios nos renueva, quizás en esta pandemia nos guardó para que analizáramos nuestra vida, pero saliéramos con la mente renovada. Y bueno, vamos a saludar a los que nos están viendo. Juan Luis Muñoz dice: glorioso es estar en la presencia de Dios con su grandeza, llena de gracia y verdad. Saludos, Dios les bendiga. Felipe García, tío, nos está viendo desde Apan, Hidalgo. Teresita Ramírez, Rosendo Ortega, Emanuel González, Cindy desde Ciudad de México, prima. También Martín Luna dice: bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Brenda Paola Prado, hermana, Dios te bendiga, espero que ya estés mejor. Hermana Lolita Vázquez también está viendo. Julie Ramírez en Irapuato. Hermano Antonio dice, Antonio González, muy interesante tema de hoy. Saludos, Toñito, gracias por la alabanza. A Dios la gloria, mi hermano. Y Martín Esparza desde Denver, Colorado. Saludos, hermanos. Saludos, tío, también para allá. Hermana Laura Reyes dice: hola, Dios les bendiga. Reciban un saludo de parte de la hermana Lolita y la familia Reyes. Hermana Lolita, muchas gracias. También bendiciones para usted y para toda su familia. Y bueno, seguimos con este tema tan interesante. Al borde de la grandeza. Amén. Un poquito más y estamos. Entonces, Mari, los dirigentes debemos de tener evidencia de una futura grandeza, Mari. ¿Qué nos dice el Números, capítulo 13? Biblia, en Números 13, 22 y 23, en donde nos dice: subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesa y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre 2 lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por los racimos que estos israelitas cortaron a ese lugar, se le llamó el Valle de Escol. Bueno, pues allí vemos que ellos regresaron trayendo provisión y evidencias tangibles de las promesas de Dios.
¿sí? Eran tan ricas y estaban tan a punto como él lo había dicho, ¿sí? Dice que entre dos llevaban un solo racimo, pero no sabemos si eran altos, si eran chaparritos, Por lo pero regular dice son que, altos. Son altos por lo pero regular. dice que era de dos, llevaban un palo ¿Eh? y el racimo era Enorme. tremendo, Arrastraba. ¿sí? Y además traían granadas y traían higos. No, hombre. Mari, la importancia de este pasaje que acabas de leer, que nos da muchos detalles en cuanto al monte de Hebrón y de la gente que estaba ahí. Y es muy bueno meterlo dentro de la grandeza, ¿sabes por qué? Porque al final de conquistar la tierra prometida, Caleb, sí, Caleb le pide a Josué ese monte. Sí. Le dice, Dame dame ese monte, sí. porque yo subí, yo fui, y dice, y a mí me gustó, y sé quiénes lo tienen, dice, pero si Dios es conmigo, ¿sabes qué? Va a ser mío ese monte. Así es. Y dice, bueno, ya tengo 80 años, pero estoy como que de 40 todavía, así que dámelo. Y se lo concedió, y fue, lo peleó, y ¿sabes qué? Fue de él y de toda su tribu, su gente, ¿no? Son cosas grandes, vamos a salir a conquistar. Yo creo que ya no es tiempo de pensar en las cosas pequeñas, ¿sí? Que Dios nos dé la sabiduría, la gracia y la fe para hacer estas cosas y que ya salgamos de aquello poquito, ¿verdad? Ya el tiempo de los poquitos se acabó. Y es el tiempo de grandezas, pero pidamos a Dios que el Señor nos siga tratando con nosotros como pastores, como líderes, ¿sí? Y que pongamos los pies muy bien en el piso para que no se nos mueva y la grandeza nos haga caer en errores que ya muchos han caído. Que Dios nos guarde. Necesitamos mantener los pies en el piso para guardar la humildad, la mansedumbre, y que no nos exaltemos a nosotros, sino que la gloria siempre se la demos al Dios que nos quiere meter en la grandeza. ¿Sí? Aquellos volvieron trayendo evidencias tangibles de que las promesas de Dios eran tan ricas y estaban tan a punto como el Señor lo había dicho. Las cosas están a punto ahorita. Así el Señor nos lo revela y creo que lo vamos a hacer. Toñito. Sí, y yo creo que también muchos de los que nos están viendo, hermanos, creo que tienen evidencias tangibles de un poco o un mucho de la riqueza de Dios, de la bendición de Dios, que pues, como decimos, ¿por qué no cacarearlo? ¿Por qué no pues mostrarlo? Y sobre todo darle la gloria a Dios, ¿no? Tampoco es para que tú, ay, sí, yo tengo, Dios me dio, el importante es Dios, pero podemos dar estas evidencias tangibles de que la promesa de Dios, claro que se cumplen, llegan en el tiempo de Dios, pero es verídico, es real, es verdad, y Amén. así que debemos de testificar, dar testimonio, hablar de ello y pues darle la gloria y la honra a aquel que lo merece, a Dios. Y bueno, Amén. Jocabed de Esparza Dámares nos escribe, dice saludos a todos. Desde Sanjo. Desde Sanjo dice muchas bendiciones, en especial a mi tío Juan que cumple años. Ah, Juanito, Dios te bendiga un año más, hermano. Y no sé si ya esté la barbacoa. No, pero a estas horas ya barbacoa, no, hombre. Se fue a mediodía. Entonces sí. Pero la cena yo creo que sí. Así es. Juan. Saludos, tío, un abrazo y que Dios lo bendiga mucho. Amén. También nos escribe Susi González, ella nos ven desde la ciudad de León, Guanajuato. León, Guanajuato. Dice, hermanos, Dios les llene de bendiciones, les mandamos un fuerte abrazo. Iker le manda un saludo a Simcha. Muchas gracias. Gracias, Iker. También la hermana Brenda Paola escribe, dice, gracias por sus oraciones, hermanos, me encuentro mejor, aún Gloria en batalla, pero la visión que me da Dios es victoria sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Así sea, hermana. Cristal Sendejas escribe, dice, después de que todo esto, ya nada será igual, sin duda. Saludos, familia Sendejas Herrada.
Bueno, creo que después de que pase todo esto, le faltó por ahí unas palabras. Felipe García escribe: buenas noches, mi familia pastoral, Dios los bendice hoy y siempre. Gracias, saludos Felipe. Verlos y oír me da mucha alegría al predicar la poderosa palabra de mi Dios. Amén. Gracias, tío, por también estar aquí viéndonos en esta comunión de hermanos, en esta comunión de iglesia, pero también de familia. Todos somos familia. Amén. Y pues les mandamos abrazos y bendiciones a todos y pues seguimos con el tema. Claro que sí. Sí, bueno, estamos trayendo evidencias tangibles de las promesas de Dios, ¿verdad? Y esto me lleva a recordar hace 29 años que, fueron como 30 años ya, cuando hicimos una convención aquí en la ciudad de Guanajuato. Todavía no había nada aquí. La convención fue en el Hotel Real de Minas. Y bueno, de ahí le nació al pastor el quedarse aquí en la ciudad de Guanajuato. Pero bueno, estaba solo, ¿verdad? Los líderes de la organización pues decían que ¿por qué aquí? Y bueno, la visión era que hubiera una iglesia cristiana en aquellas ciudades en donde no había iglesias cristianas. Y bueno, aquí había dos, parece, la de los bautistas y la de los metodistas. Muy pequeñas. ¿¿Verdad? Y muy pequeñas. Pero nosotros todavía vivíamos en Hidalgo. Algo que me recuerda, él llevó evidencias de lo que había aquí en la ciudad de Guanajuato. ¿Sí? Él llevaba fotografías y dijo, creo que el Señor me está llamando. Y bueno, le dijimos, pues sí, está bien, vamos a orar. Cuando fue necesario, nos vinimos, pero creo que la visión estaba equivocada. No era Guanajuato, era Silao. Llegamos a Silao, porque ahí nos iban a dar algunas de las iglesias de un hombre, de un pastor, que nos iba a dar sus misiones, porque él ya estaba grande y pues ya no podía atenderlas. La cosa es que cuando ya veníamos para acá, pues ya no se hizo la cosa. Entonces regresamos de nuevo y Señor, creo que necesitamos dirección. Y bueno, una vez más, como el pastor era evangelista, anduvo por aquí mucho tiempo por el estado. Y bueno, él tenía en mente Guanajuato, pero Guanajuato no el estado, sino la capital. Aquí no había ninguna iglesia pentecostés. Y bueno, pues se vino para acá y les digo, llevaba evidencias. Sí, iba cada 15 días para allá y luego se venía. Así duramos como casi 2 años hasta que el Señor dijo, es tiempo, vámonos. Y pues aquí estamos desde entonces. Bueno, entonces ya que metiste como testimonio parte de la evidencia, bueno, ¿por qué no, Toñito, entonamos ese canto que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás? Sí, y nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y ya Guanajuato es nuestro. Así que, pero vamos por más. Vamos, Toñito. Y dice así este canto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre aquí, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre aquí, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Una vez más, cántalo en tu
casa, dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre aquí, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre aquí, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Sí, claro que sí. Pero, ¿saben qué? Debemos cruzar hacia la grandeza, Machi. Así es. A ver, ¿cómo está este punto? Bueno, estamos a punto de cruzar hacia la grandeza. Todos deben de ver la evidencia de la grandeza para el futuro. O sea, no nomás ver aquí. Ver más allá de tus ojos. ¿Sí? Cada uno de los 2 espías hebreos volvió con el mensaje de que la tierra era tan buena como Dios lo había dicho. ¿Sí? Y bueno, en Números capítulo 13, versículo 27, si lo tienes ahí todavía, este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Ay, por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Este fue el informe que dio los 2 espías, ¿sí? Ciertamente allí dice fluye leche y miel, pero era innegable que había bendición por delante si ellos cruzaban al otro lado y tomaban aquel lugar. Pero en este punto surgió la diferencia de opinión. Oh, qué tremendo. ¿Sí? Ahí había, unos veían una cosa y otros veían otra cosa. La visión no era la misma, ¿sí? Para muchos, el peligro sobrepasaba la bendición de la grandeza, porque ahí vieron a los gigantes y ellos dicen que se vieron así como langostas. Sí, dice el versículo 28, ¿no? Pequeñitos. El pueblo que habita allí, ¿cómo dice Sí, en el esta 28 versión? ¿Mari? dice, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas, hasta vimos anaquitas ahí. Los amalecitas habitan el Negev y los hititas, jebuseos, amorreos que viven en la montaña. Fíjate, todos Entonces, ellos estaban viendo peligro. sí, porque eran gigantes. Es bueno ver esa versión que tienes tú ahí que se puede leer, porque yo me lo sé de otra manera. Dice, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes, pero ahí como que le hace más énfasis. Sí, ¿Verdad, Toñito? ¿Cómo lo viste ahí, Toñito? El pasaje, ¿no? Es impactante, Toñito. Claro, porque es un informe como debe ser, a detalle, pero sobre todo para impresionarse de una manera positiva de lo que Dios les había prometido, solamente tenían que entrar y pelear por ello. Saludamos a Marisol Zavala Martínez, que escribe saludos de parte de la hermana Bertita. Hermana Bertita, Saludos, Dios hermana le bendiga, mi Bertita, Dios hermana. le bendiga. También Dani Alvarado escribe, amén, aleluya, la gloria eterna al Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Teresita Ramírez Rocha escribe, amén, aleluya, doy gracias, infinitas gracias a Dios por la vida de mis pastores Antonio Esparza y María García, y toda su familia han sido de grande bendición para esta tierra. Les amamos en Cristo. Gracias, hermano. Y la hermana Alta Mercado escribe, y además que en ese tiempo había en Guanajuato capital un pequeño remanente clamando a Dios por un pastor y una iglesia en Guanajuato. Yo tengo la seguridad de que la familia Esparza fue la respuesta
a Sus oraciones. las oraciones de ese oraciones. pequeño remanente que oraba y ayunaba por un pastor y una iglesia. Sí, Toñito, es importante anotar que eran 4 personas, porque era la hermana Alta, la hermana Aurorita. Aurorita, la hermana Mari Mari Gutiérrez. Gutiérrez y la hermana Rebe. Y bueno, la hermana Mari Gutiérrez ya está con el Señor. La hermana Rebe también está con el Señor. Y, y la hermana Aurorita todavía está con nosotros. Y la hermana Alta también. Y todo por su culpa de ellas estamos aquí. Porque oraron y el Señor oyó su Amén, gloria a oración. Dios. Y nosotros pudimos llegar aquí porque Dios tiene un propósito. Y creímos desde entonces a las cosas grandes. Y hoy también estamos viendo esas cosas, esas grandes. Entonces, para muchos el peligro siempre sobrepasa la bendición de la grandeza. ¿Sí? Volvieron con un mal informe sobre las personas y la situación. Vieron lo imposible y contaron lo imposible también. El primer informe es siempre, vimos ahí gigantes. Entonces, las meras estadísticas están casi siempre en contra del progreso, ¿sí? Cuando ves estadísticas, estas siempre estarán en contra del progreso. Así que hay gente por ahí que dice, no le hagan caso a las estadísticas. Sí, porque están siempre en contra, buscan en contra del progreso. Lo importante es de qué estás viendo tú. Así, ¿qué están viendo tus líderes? ¿Cuál es la grandeza que tú estás viendo? Y más en las cosas de Dios, olvídate. Alguien puede decir, pastor, ¿con cuánto dinero se necesita para edificar un auditorio para 3,000 gentes? Oye, pues si tenemos un templo de 3 pisos, para la gloria de Dios. Entonces, lo va a hacer el Señor, no yo. Entonces, el Señor. Así que no confiemos en las estadísticas, confiemos en las promesas del Señor. Cuando su negativismo original no fue suficiente, empezaron a imaginar que las cosas eran peores de lo que eran en realidad. Y hasta dijeron por allá, por el versículo 32 y 33, la tierra traga a sus habitantes, todos son gigantes, parecíamos langostas a su lado. ¿Te imaginas dar un informe así para un pueblo? ¿Sí? A una nación con promesas de Dios y que con evidencias de lo que Dios les había prometido era real. Ellos no conocían la tierra prometida. Así que la esencia de su informe era aplazamiento, era vacilación, era resistencia, era espera, era divagación y era volver atrás, simple y sencillamente. ¿Sabe? No, yo creo que no, Mari, para volver atrás no. Como dice el canto, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Así es. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y ese era, el informe era negativo. Pero sabes, la incredulidad siempre espera una ocasión más conveniente. Así es. No seas incrédulo, sino creyente, mi hermano. Estaban todos por la conquista, pero no. Entonces, ¿cuándo? Si el Señor les había dicho, avancen, caminen, posean la tierra. A nosotros en este tiempo nos está diciendo, prepárate, prepárense, guerreros del Señor, ¿sí? Porque lo que viene necesita muchos obreros, necesita mucha gente para la cosecha. Eran positivos en tanto no se hubiesen enfrentado a la orden inmediata de avance. O sea, cuando Dios les dice, caminen hacia adelante. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, ¿qué vas a hacer? Arrástrate, tal vez, gatea, pero camina, avanza hacia la conquista, avanza hacia lo mejor. Y esta iglesia podía tomar esa actitud.
Hay gigantes de incertidumbre financiera. Hay un futuro incierto, Desconocido. ¿sí? Y también hay sombras que no detectamos, que no podemos ver. Pero podríamos decir que estamos a favor de hacer que la iglesia sea una gran iglesia. Pero no precisamente ahora. Ahora debemos de prepararnos, de estar en comunión con Dios, ¿sí? No le lleves ¿cómo se dice? La corriente. a La otro. corriente, pues, a los que están contigo. Los que están contigo tal vez son negativos, tal vez son pesimistas, pero sabes, si tú eres creyente, tienes que ser fiel, tienes que creer en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho que haría de su iglesia. Para algunos, la bendición sobrepasa el peligro, ¿sí? Ahí vemos a Caleb. Caleb, junto con Josué, ellos eran los optimistas. Dijo, no, esa tierra está súper buena. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Ellos sí tenían la visión de Dios. Ellos sí querían avanzar, pero los demás no lo querían. Así, Toñito, ¿qué hacemos entonces? Pues no Tomémosla. no queda más y no hay otra opción de verdad más que tomarla. Como dijeron ellos. ¿no? Exactamente, y es que sí se puede. Tantos años, tanto hemos quizás atravesado un desierto de 40 años o de no sé cuánto tiempo te ha tocado personalmente, individualmente a ti, que pues ya es tiempo de ir, poseerla, de tomarla. Hay un canto que dice, vamos todos juntos con un propósito y una visión. Así El es. compromiso es con nuestro Dios. No habrá nada que nos pueda detener. En su nombre vamos, no hay por qué temer. Amén. Todos los días y sin cesar por el templo y por las casas predicaremos a Jesús. Así Amén. es. Un hermoso canto con una gran verdad que de verdad, que de todo corazón deseo que cada uno de los que están viendo esta transmisión, nosotros aquí, tomemos ese compromiso y vayamos y tomémosla. Sí se puede, porque Dios está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es como dijo Caleb y Josué, tomémosla, podemos. No es lo que ve el ojo, sino la persona que hay tras aquel ojo, sí, que está contando aquello. Caleb dijo repetidamente, Jehová no nos va a dejar, Jehová nos introducirá, sí, y Él nos entregará la tierra. No temáis, dice, con nosotros está Jehová. Él tenía la firmeza, la seguridad, Mari. ¿Quién estaba con ellos, verdad? Así es. Ujú. Y si nos vamos a Números 14, el 8 y el 9, dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Amén. Así que no les tengan miedo. Gloria a Dios. ¿A qué tienes miedo, hermano? ¿A qué? Aquí el Señor nos está motivando, ¿sí? Dice, no tengas miedo. Dios te protege. El Señor está de nuestra parte. Y aquí vemos a Josué y a Caleb. Ellos vieron los gigantes también, Sí. ¿sí? Pero también vieron a Dios más grande que los gigantes. Amén. Y como dice por ahí una frase, ¿no? No veas el tamaño de tu problema. Ve el tamaño de tu Dios. Lo grande de ¿sí? tu Dios. Obrando en tu problema. Ellos sabían que el Dios que les condujo hasta allí no les iba a abandonar, no los iba a dejar, ¿sí? Ellos estarían al borde de la grandeza hasta que avanzaran, hasta que caminaran. Es lo mismo que tenemos que hacer. Caminemos, echémosle ganas, mis hermanos, ¿sí?
No hay de otra. Bien, entonces, Toñito, ¿tienes las últimas por ahí saludos o lectura de algo que nos compartan los hermanos? Antes de entrar a concluir con este mensaje, ¿tienes un canto? Como dice la palabra, ¿tienes himno? ¿Tienes salmo o cántico espiritual? Bueno, De todo un poco. ándale, Toñito. Dice la hermana Brenda, la realidad nos la muestra el mundo, pero la verdad está en las promesas de Dios. Amén. Solo es cuestión de creerle al Dios Todopoderoso. Gloria a Sí, Dios. pues está viendo también la hermana María de la Luz Martínez Medina. Dios te bendiga, hermana. Gracias por conectarse. Gloria Y a bueno, Dios. vamos a Saludos. entonar el canto que dice, grande y fuerte es nuestro Dios. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para él. Vamos, cántalo fuerte y digo grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para él. Grande, fuerte es nuestro Dios. Las más digo. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para él. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para él. Amén. La gloria sea para nuestro Dios, que es grande, fuerte y poderoso. A Él sea la alabanza por siempre. Bien, podemos ir concluyendo con nuestro tema al borde de la grandeza. Y la iglesia cristiana ha sido guiada siempre por aquellos que dijeron debemos y podemos. Y cuando te digo que la iglesia cristiana no es solo la que nosotros pastoreamos, sino la que el Señor ha salvado desde el tiempo en que Él vino a morir en la cruz del Calvario por una iglesia lavada con la sangre de Cristo, sin mancha y sin pecado, para la gloria de Dios. Esa iglesia de todos los tiempos, sí, esa es la que ha sido guiada siempre por aquellas personas que dijeron debemos y podemos. La intervención poderosa y específica de Dios nos ha guiado hasta este momento a suscribir todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros.
En nosotros está el decir, debemos y podemos. Donde quiera que estés, hermano, pastor, cristiano, levántate allí. Levántate en las promesas de Dios y entra a poseer la grandeza de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El tiempo de las pequeñeces se acabó. Ya no existe ese tiempo. De verdad, ya no existe. Date cuenta, ojalá y podamos cambiar y entrar a la razón. Visitábamos a unos hermanos unos días estos y les decíamos, estamos viviendo en otro mundo, porque el mundo en que vivíamos ya no existe. Ya es diferente nuestro mundo y lo sentimos, porque salimos y vemos todos con cubrebocas, así no era nuestro mundo. Salimos y vemos muchas restricciones, ese no era nuestro mundo. Llegábamos a casa y dormíamos muy bien, ¿sabes? Hoy no podemos dormir muy bien. Y si dormimos, ¿sabes? Queremos dormir más, nos sentimos cansados. Sentimos una pesadez de cabeza así enorme. Y por todos lados encontramos problemas, situaciones difíciles. Ese no es nuestro mundo. Entonces, en el mundo en que vivimos ya no existe. Vamos a vivir otro. Pero ¿cómo ves ese mundo nuevo al que estamos siendo preparados para salir? Ve ese mundo al borde de la grandeza. Por eso te digo que el tiempo de las pequeñeces se acabaron. Se acabaron. Sí, yo creo que es tiempo de renovar la visión y tener visión grande. Sí, no derribar los cimientos, sino sobre edificar sobre el cimiento que ya está echado en la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Salvador. No se te olvide, los líderes que van a entrar a esa grandeza son aquellos que dicen, debemos y podemos. Quiero llevarte a orar y a decirle al Señor que aquí está nuestra vida, que haga con nosotros lo que Él se ha propuesto. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu bendita presencia, allí al trono de tu gracia por los méritos que nuestro Señor Jesucristo ha ganado en la cruz de Calvario, Señor. Y queremos suplicarte, Señor, que tome nuestras vidas, Señor, y que podamos ver la grandeza tuya, las cosas que tú harás en cada ciudad, Señor, donde estamos predicando tu evangelio. Señor, creemos que aquí donde nos has puesto en la ciudad de Guanajuato, Señor, se va a levantar mucho más grande tu iglesia. En la ciudad de Irapuato también, Señor. En la ciudad de Romita, donde también nos has llevado, Señor, vamos a estar ahí levantando tu obra. En lo de Juárez y en muchas ciudades más, Señor, porque el tiempo, Señor, de entrar al borde de la grandeza ha llegado, Señor. Y creemos, oh Dios, que tu iglesia, Señor, está equipada para todo esto y mucho más. Gracias, Señor. Ayuda a los pastores que han estado viendo esta transmisión. Dales una visión grande. Ayúdalos, Señor, que nuestra fe crezca más y más y que podamos hacer las cosas grandes para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias por este medio que nos has dado, Señor, para compartir para todo el mundo, Señor, y que en los diferentes estados, Señor, que nos han estado mirando algunos hermanos, que comenten con sus pastores, Señor, sí, y que estamos al borde de la grandeza y que Dios nos va a bendecir. Gracias, Señor, por cada familia cristiana
que en todo el mundo está oyendo este mensaje. Por aquellos que no te han aceptado, Señor, te suplico que toques sus corazones y que los alcances y que los salves, Señor. Que la familia de nuestros hermanos, Señor, sea alcanzada para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por todas las familias que nos has dado y que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por nuestra familia de sangre, Señor, que tenemos. Por mis hijas, por mi hijo Toñito, Señor. Gracias por mi esposa. Señor, gracias por nuestra nuera. Y gracias, Señor, por el yerno que tenemos. Señor, gracias por mis nietos. Tú bendiga, Señor, una nueva generación en nuestros nietos para que busquen y hagan tu voluntad, oh Padre. En el nombre precioso de Jesús. Bendigo a toda tu iglesia, Señor, y a aquellos que han sido bendición también para nosotros, oh Padre. Los bendigo en tu nombre y ayúdanos, Señor, a todos. Gracias, Señor. En tus manos te los pongo y a tu gracia infinita los encomiendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, pues fue un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Que Dios siga obrando en cada una de nuestras vidas, en las suyas, en sus familias, y que cuando Cristo venga estemos preparados para ir con Él. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que pudimos estar juntos con ustedes. Gracias, hermanos, por haber seguido esta transmisión. Y no nos queda más que agradecerle a todo el equipo de producción, camarógrafos, producción y todos los que hacen posible que estemos transmitiendo en vivo. Muchas gracias también a los hermanos que oran por nosotros. Gracias por no olvidarnos, gracias por llevarnos en sus oraciones. Y pues te invito a que de verdad, si fue de bendición para ti esta transmisión, compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, envíales un mensaje y recomienda esta página de Facebook y también esta página de YouTube, este canal de YouTube. Puedes encontrar todas las predicaciones, todos los cultos en casa, ahí en Facebook o en YouTube. Búscanos como Maranata Guanajuato y dale en compartir y también suscríbete a nuestros videos, a nuestro canal, para que no te pierdas ninguna de estas reuniones, de estos cultos en casa. No nos queda más que agradecerte y desearte de todo corazón que Dios te bendiga. Nos veremos en la siguiente emisión del culto en casa. Dios te bendiga. Bendiciones.